En los pasillos dorados donde el poder se viste de seda y sonrisas, existió un eco más profundo, una sombra que danzaba detrás del trono. No eran nobles ni generales los que dictaban el destino del reino, sino un círculo secreto de hombres que traficaban con los secretos del universo, los magos del rey. Alquimistas, astrólogos y filósofos, sus laboratorios olían a azufre y ambición. Sus manos destilaban tanto elixires de vida como esencias que podían detener un corazón sin dejar rastro. Susurraban profecías que iniciaban guerras y consejos que derrocaban a reinas. Para el rey, eran la clave de la inmortalidad y el poder absoluto. Para sus enemigos, eran la encarnación de la herejía. Esta es la historia no contada de cómo la búsqueda de la piedra filosofal y el conocimiento prohibido forjó un imperio, y estuvo a punto de consumirlo en sus propias llamas. El aire del palacio era un espeso caldo de incienso, cera de abejas y ambición no disimulada. En el año del Señor de 1588, la corte del rey era el centro del universo conocido, un sol dorado alrededor del cual giraban planetas de nobleza, clero y poder militar. Cada sonrisa era una máscara, cada reverencia un cálculo. Y en este teatro de grandezas, un joven erudito llamado Elías de Mendoza se sentía como un fantasma. No tenía títulos ni tierras, solo una mente afilada como el acero toledano y un hambre voraz por un conocimiento que la Iglesia consideraba peligroso. Había llegado a la capital con una carta de recomendación de un antiguo profesor, obteniendo un puesto menor como catalogador en la inmensa biblioteca real. Desde su humilde posición, observaba. Veía a los duques y condes susurrar en los oídos del monarca, influyendo en edictos y nombramientos. Veía a los cardenales invocar el temor de Dios para guiar la mano del rey en asuntos de Estado. Pero había otra influencia, una más sutil y profunda, que Elías no tardó en percibir. Se trataba de un hombre llamado Valerius. No era noble ni clérigo. Su título oficial era vago, consejero filosófico. Era un hombre de edad indefinida, con ojos que parecían contener la sabiduría de siglos y un silencio que pesaba más que los discursos más elocuentes. Mientras otros consejeros hablaban de impuestos y alianzas, Valerius hablaba con el rey sobre la conjunción de los planetas, las propiedades ocultas de los metales y las leyendas de la vida eterna. Elías lo observaba desde las sombras de las galerías, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Este hombre no jugaba al juego del poder cortesano. Jugaba a un juego mucho más antiguo y trascendental. La obsesión de Elías creció hasta convertirse en el único motor de su existencia. Estudió día y noche, no los libros de derecho o teología, sino los textos prohibidos que lograba encontrar. Tratados de alquimia, grimorios de astrología, filosofías herméticas. Un día, armado con un coraje nacido de la desesperación, interceptó a Valerius en un pasillo apartado. Sin aliento, le habló no de política, sino de la transmutación del alma y la búsqueda de la prima materia. Valerius lo escuchó sin expresión, sus ojos oscuros sondeando las profundidades del joven. Cuando Elías terminó, el consejero simplemente asintió y siguió su camino, dejándolo solo en el pasillo silencioso. Elías sintió el frío del fracaso. Sin embargo, al mirar al suelo, vio que Valerius había dejado caer algo, una pequeña llave de hierro. No habría ninguna puerta conocida del palacio. Era una invitación a un mundo oculto, una prueba. El primer paso en un camino del que no habría retorno. La llave de hierro se convirtió en el epicentro del mundo de Elías. Durante semanas, la probó en cada cerradura que pudo encontrar en los rincones olvidados del palacio.
desde las criptas hasta los desvanes, sin éxito. La frustración casi lo consumió, pero entendió que la prueba no era de perseverancia, sino de intelecto. La llave no era para una puerta de madera, sino para un enigma. Se sumergió de nuevo en sus libros, buscando una conexión, un patrón. La encontró en un antiguo texto sobre arquitectura simbólica, que hablaba de cómo los grandes constructores ocultaban habitaciones secretas, no detrás de muros, sino a la vista de todos, accesibles solo a través de un ritual o un mecanismo oculto. La respuesta estaba en la biblioteca, su propio dominio. En el centro de la gran sala de lectura había un enorme globo terráqueo de latón, un regalo de un sultán otomano. Nadie le prestaba atención, pero Elías, guiado por sus estudios, notó que en el soporte del globo había una pequeña ranura, casi invisible, con la forma exacta de la llave. Esperó a la quietud de la medianoche, cuando solo el crujido del pergamino y el roer de los ratones rompían el silencio. Con el corazón latiendo con fuerza, insertó la llave. No hubo un clic, sino un suave gemido metálico. Una sección de la estantería cercana se deslizó hacia adentro, revelando una escalera de caracol descendente que olía a polvo, ozono y conocimiento antiguo. El descenso fue un viaje a otro tiempo. Abajo no encontró una mazmorra, sino un laboratorio que desafiaba la imaginación. El aire vibraba con el suave hervor de líquidos en alambiques de cristal. El resplandor anaranjado de un horno de crisol iluminaba manuscritos con diagramas celestiales, y la habitación estaba impregnada del aroma de azufre, mercurio y hierbas exóticas. Maestro Valerius estaba allí, de espaldas, observando la lenta destilación de un líquido esmeralda. Sin volverse, habló. La curiosidad es una llama. Puede iluminar el camino o reducir al hombre a cenizas. ¿Cuál es tu propósito aquí, muchacho? Elías, sobrecogido, respondió con la verdad. Habló de su sed de comprensión, de su creencia de que Dios no había creado un universo mudo, sino uno lleno de secretos para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. No buscaba oro, sino la sabiduría para purificar el espíritu, la gran obra en su sentido más puro. Valerius finalmente se giró. En sus ojos no había ni aprobación ni desdén, solo una evaluación profunda y penetrante. Muchos han sentido ese llamado, dijo con voz grave. Casi todos han perecido en el intento, quemados por su propia ambición o perdidos en la locura. El camino del crisol exige un sacrificio total. Puso una pieza de plomo sin pulir sobre la mesa junto a un trozo de oro resplandeciente. Esto es lo que el mundo ve, dijo señalando el plomo. Y esto es lo que el rey desea, añadió señalando el oro. Pero la verdadera obra, concluyó, golpeando suavemente su propio pecho, es la transmutación que ocurre aquí dentro. ¿Estás preparado para ese fuego? La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier metal. Elías solo pudo asentir, sabiendo que su vida anterior había terminado en el momento en que giró esa llave. Mientras Elías daba sus primeros pasos en el mundo secreto de la alquimia, el soberano del reino luchaba con un enemigo al que ninguna espada podía vencer: el tiempo. El rey Felipe era un hombre que lo poseía todo. Sus dominios se extendían por continentes. Sus arcas rebosaban del oro y la plata de un nuevo mundo, y sus ejércitos eran la envidia de la cristiandad. Sin embargo, en la soledad de sus aposentos, era un hombre acosado por el miedo. Se miraba en el espejo de plata pulida y no veía a un monarca poderoso, sino la inexorable marcha de las arrugas, la nieve que comenzaba a poblar su cabello oscuro, la fragilidad de su propia carne. Este temor no era simple vanidad,
Era una profunda angustia dinástica. Había enterrado a una amada esposa y a 2 hijos pequeños, víctimas de fiebres y plagas que se burlaban de la medicina de los doctores de la corte. Su heredero, el joven príncipe Carlos, era de una constitución delicada, una vela parpadeante ante cualquier viento de enfermedad. La continuidad de su sangre, la supervivencia de su legado, pendía de un hilo tan frágil. Esta obsesión con la mortalidad lo había alejado de sus consejeros tradicionales. Los generales hablaban de fronteras, los tesoreros de impuestos, pero solo Valerius le hablaba de lo que realmente le importaba: la posibilidad de trascender. El rey había financiado en secreto el laboratorio de Valerius con una generosidad que habría escandalizado a su consejo. Mientras las tropas en Flandes pedían mejor paga, el oro se destinaba a la compra de raros minerales y textos antiguos. El rey pasaba más tiempo estudiando mapas astrales con Valerius que mapas de batalla con sus generales. Creía firmemente que el destino de su reino estaba escrito en las estrellas y que, con la guía adecuada, podría reescribir su propio final. La corte murmuraba. Los médicos reales veían a Valerius como un charlatán peligroso que llenaba la cabeza del rey con fantasías heréticas. Los nobles más conservadores temían que esta incursión en las artes oscuras atrajera la ira de Dios sobre el reino. Pero nadie se atrevía a desafiar abiertamente al favorito del rey. El poder de Valerius no residía en un título, sino en ser el único hombre que ofrecía al rey un bálsamo para su miedo más profundo. Una noche de otoño, la pesadilla del rey se hizo realidad. El príncipe Carlos cayó enfermo. Una fiebre violenta lo consumía, y los mejores médicos del reino se mostraron impotentes. Sangrías, rezos, cataplasmas. Nada detenía el avance de la enfermedad. En su desesperación, al borde del abismo, el rey tomó una decisión que sacudiría los cimientos de su corte. Ignorando las protestas de sus galenos y los consejos de su confesor, convocó a Valerius a la alcoba real. «Sálvalo», le ordenó con la voz rota por la angustia. «Usa tus artes, usa lo que sea necesario. Sálvalo, y te daré cualquier cosa que me pidas». La vida del heredero, y con ella el futuro del imperio, quedaba ahora en manos del alquimista. El laboratorio se convirtió en el centro neurálgico del palacio. Elías, ahora un iniciado en los secretos más profundos, observaba con una mezcla de terror y asombro cómo Valerius se preparaba para desafiar al destino. No era una simple curación, era una batalla cósmica librada en la alcoba del príncipe. Valerius no trabajaba con los remedios comunes. Sobre su mesa de trabajo no había sanguijuelas ni hierbas sencillas, sino destilaciones de plata, polvos de gemas y extractos de plantas recogidas bajo una luna específica. Elías era sus manos y sus ojos, moliendo minerales con un mortero de ágata, manteniendo la temperatura exacta del atanor, registrando el movimiento de los planetas con una precisión febril. «No estamos sanando un cuerpo, Elías», le explicó Valerius en voz baja, mientras mezclaba una pócima que brillaba con una luz pálida. «Estamos reequilibrando un universo en miniatura. La fiebre del príncipe es un reflejo de una disonancia en los cielos. Debemos restaurar la armonía». Mientras tanto, en los pasillos del palacio, la enfermedad del heredero había desatado una tormenta política. El hermano del rey, el ambicioso duque de Alba, apenas ocultaba su expectación, reuniendo a sus aliados y preparando su ascenso al poder. Las facciones se movían como piezas en un tablero de ajedrez, anticipando el vacío que dejaría la caída del príncipe. El futuro del reino se decidía en 2 frentes, en los susurros de los cortesanos y en el silencioso laboratorio de Valerius.
Durante 2 días, la lucha fue incierta. El príncipe ardía en fiebre, y la esperanza menguaba. En la tercera noche, mientras esperaban el momento astrológico preciso para administrar el remedio final, la ascensión de Júpiter en la casa de Leo, Valerius compartió con Elías una carga que había llevado en solitario durante años. Le habló de una profecía, una visión que había tenido en su juventud al contemplar un eclipse total. Las estrellas me mostraron una verdad terrible, susurró Valerius, su mirada perdida en la noche. La línea directa del rey está marcada por una debilidad, una sombra en la sangre que la extinguirá. El primogénito no está destinado a reinar. El linaje solo sobrevivirá si un segundo sol, un hijo menor, asciende al trono. Elías sintió un escalofrío. La tarea que tenían entre manos era mucho más compleja de lo que había imaginado. No solo luchaban por la vida del príncipe, sino contra un destino ya escrito. Finalmente, llegó el momento. Valerius administró el elixir al príncipe inconsciente. La corte contuvo la respiración. Al amanecer, el milagro ocurrió. La fiebre cedió. El príncipe abrió los ojos, débil pero vivo. Valerius fue aclamado como un salvador. Su poder e influencia se volvieron absolutos. Pero esa misma noche, lejos de los oídos de la corte, la verdad fue revelada a Elías. «Lo que le he dado es tiempo. Nada más», confesó Valerius con gravedad. «He reforzado el cuerpo, pero no he podido borrar la sombra de su alma. La profecía sigue en pie. El príncipe vivirá, pero nunca tendrá la fuerza para gobernar. Nuestro trabajo no era desafiar al destino, sino empezar a guiarlo. Ahora debemos asegurarnos de que el rey tenga otro hijo. Y debemos proteger a ese segundo sol a toda costa». La milagrosa recuperación del príncipe Carlos consolidó la posición de Valerius de una manera que ninguna maniobra política podría haber logrado. Se convirtió en el hombre más indispensable del reino, el susurro constante en el oído del rey, un poder detrás del trono que ya no necesitaba ocultarse en las sombras. Sin embargo, Valerius sabía que la influencia personal era efímera y vulnerable. Un hombre solo puede ser exiliado o eliminado. Una idea, encarnada en un grupo de mentes dedicadas, era mucho más difícil de erradicar. Era el momento de construir algo más duradero, un círculo de confianza para proteger la profecía y guiar al reino a través de las turbulentas aguas que se avecinaban. Con los recursos ilimitados que el rey le había concedido, Valerius comenzó su reclutamiento. No buscaba nobles ni soldados, sino talentos únicos y marginales, personas cuyo genio era tan grande como su discreción. Confió a Elías, su protegido más leal, la tarea de ser su primer explorador. El primero en ser contactado fue Nicolò, un astrónomo de Padua cuya reputación de predicciones precisas lo había puesto al borde de la excomunión. Valerius no le ofreció oro, sino acceso al observatorio real y la oportunidad de estudiar los cielos sin temor a la Inquisición. Nicolò, cansado de esconder su trabajo, aceptó. La siguiente fue Livia, una botánica que había pasado años en las colonias del Nuevo Mundo, catalogando plantas con propiedades curativas y letales desconocidas en Europa. Fue traída a la corte bajo el pretexto de diseñar los jardines reales, pero su verdadero laboratorio estaría junto al de Valerius, explorando los secretos que la naturaleza guardaba. Finalmente, buscaron a Bastien, un cartógrafo y lingüista de Flandes con una mente prodigiosa para los patrones. Era un criptógrafo nato, capaz de crear y descifrar los códigos más complejos. Fue contratado oficialmente para organizar los archivos reales, una posición que le daba acceso a toda la correspondencia secreta del reino.
se reunían en las entrañas del palacio, en una cámara olvidada detrás de la bodega de vinos, a la que solo se podía acceder a través de un pasadizo secreto en la biblioteca de Valerius. Adoptaron nombres en clave extraídos de la mitología arcana. Valerius era Hermes, Elías, Prometeo, Nicoló, Urano, Livia, Deméter y Bastien, Jano. Eran 5 individuos, cada uno maestro en su campo, unidos por un propósito común que trascendía la lealtad al rey, la lealtad a un futuro que solo ellos podían ver. En su primera reunión formal, con el resplandor de una única lámpara de aceite iluminando sus rostros, Valerius desplegó un mapa detallado de la corte. «Nuestra primera tarea es asegurar el tablero», declaró con voz firme. «El duque de Alba es la mayor amenaza para el nacimiento del segundo sol. Su ambición es un veneno que debemos neutralizar, no con la espada, sino con el conocimiento». Señaló a cada uno de ellos. «Nicoló, trazaremos sus alianzas a través de las estrellas de sus partidarios. Livia, exploraremos sus debilidades físicas. Bastien, leerás sus cartas secretas. Elías y yo usaremos esta información para tejer una red a su alrededor tan sutil que no la sentirá hasta que sea demasiado tarde». El círculo secreto había sido forjado. Ya no eran simples consejeros o eruditos. Eran los arquitectos invisibles del destino de un imperio. Bajo el esplendor de mármol y tapices del Palacio Real, existía otro mundo, un reino subterráneo al que se accedía no por grandes escalinatas, sino por un pasadizo oculto tras una estantería en la biblioteca privada del rey. Aquí, el aire no olía a incienso y cera pulida, sino a azufre, a hierbas extrañas y a la promesa metálica de la transmutación. Era el laboratorio de los magos del rey, un santuario de conocimiento prohibido donde el destino del reino se destilaba en alambiques de cristal. Al contrario de las caóticas guaridas de los charlatanes, este lugar era un templo de precisión. Decenas de retortas de vidrio, cada una con un líquido de un color imposible, burbujeaban suavemente sobre fuegos controlados con una precisión asombrosa. Las paredes estaban cubiertas no de telarañas, sino de complejos diagramas cosmológicos y tablas de correspondencias elementales. En el centro de todo, como un sumo sacerdote de lo arcano, se encontraba el maestro Elías, un hombre de edad indefinida, con ojos que parecían contener el brillo de estrellas lejanas. Su concentración era absoluta, mientras supervisaba la lenta destilación de un aceite plateado, una sustancia que, según sus escritos, podía calmar la mente más atormentada. Una noche, el propio rey Fernando IV descendió a este dominio secreto. Su presencia, usualmente imponente, parecía disminuida en aquel lugar de poder elemental. No venía como monarca, sino como un discípulo ansioso. Observaba a Elías con una mezcla de fascinación y temor. Su conversación, susurrada para no perturbar los delicados procesos, revelaba la dualidad de su empresa. Hablaban de nuevos fertilizantes derivados de sales minerales para enriquecer las cosechas del reino, pero también de polvos que, al ser inhalados, inducían una profunda melancolía en los hombres más fuertes. El rey, cuya ambición era tan vasta como su reino, siempre quería más. «Elías», dijo el rey, su voz apenas un eco en la bóveda de piedra, «el asunto del que hablamos. El proyecto que debe permanecer oculto, incluso al sol. ¿Hay progresos?» Elías no respondió con palabras. Se movió hacia un rincón oscuro del laboratorio y regresó con un pequeño cofre de madera de ébano, reforzado con bandas de plata grabadas con símbolos planetarios. No lo abrió. Simplemente lo colocó sobre la mesa de trabajo entre él y el rey. El objeto parecía absorber la luz de las llamas. «Su Majestad»,
dijo Elías con una calma solemne. Lo que contiene puede asegurar su linaje para 1000 generaciones, o borrarlo de la historia como si nunca hubiera existido. La cámara se detuvo en la intrincada cerradura del cofre, una esfinge de plata que guardaba un secreto capaz de forjar o destruir un imperio. Si el laboratorio era el corazón subterráneo de los magos, el observatorio en la torre más alta del palacio era su alma, conectada directamente con el cosmos. Desde allí, el universo no era una abstracción distante, sino un libro abierto cuyas páginas de terciopelo negro estaban escritas con la caligrafía de fuego de las estrellas. Y nadie podía leer ese libro con más claridad que Isabel de Valois. Joven, brillante y protegida del maestro Elías, Isabel no veía simples puntos de luz en el cielo. Veía alianzas, traiciones y el auge y caída de las dinastías. Su dominio era la astrología, la ciencia sagrada que trazaba los hilos invisibles que unían el destino de los hombres con el gran tapiz celestial. Una noche, bajo la atenta mirada del rey Fernando y su principal consejero, el pragmático duque de Osuna, Isabel desenrolló su última obra, la carta astral para la inminente boda del príncipe heredero con una princesa extranjera. El mapa, dibujado sobre pergamino con una precisión exquisita, era una compleja red de tránsitos planetarios y conjunciones. La unión es favorable en muchos aspectos, Majestad, explicó Isabel, su voz clara y segura. Aportará riqueza y fortalecerá nuestras fronteras del norte. El duque de Osuna asintió, complacido. Para él, el matrimonio era una simple transacción política. Pero Isabel no había terminado. Su dedo trazó una línea ominosa que conectaba a Marte con Saturno en la casa de los secretos. Sin embargo, continuó, esta conjunción proyecta una sombra, una advertencia de engaño. Las estrellas de la corte de la princesa hablan de intenciones ocultas, de una lealtad que es frágil como el cristal. El duque resopló con disimulado desdén. Con el debido respeto, señorita de Valois. Basamos las decisiones de Estado en tratados y ejércitos, no en sombras celestiales. La alianza es demasiado valiosa para ser cuestionada por augurios. La tensión llenó la sala circular. El rey Fernando se encontraba en la encrucijada entre la lógica de la política y la sabiduría de lo arcano. Miró a Isabel, buscando certeza. «Las estrellas no mienten, duque», replicó ella con firmeza, sin dejarse intimidar. «Simplemente advierten. La estrella de un reino rival, nuestro enemigo histórico, está en un peligroso ascenso, y su luz se refleja en los ojos de esta alianza». Antes de que el duque pudiera protestar de nuevo, Isabel desenrolló un segundo mapa, más pequeño y sellado con cera. Lo había mantenido oculto. Hay más, Majestad. Una profecía que no concierne a reinos lejanos, sino a la sangre real. Un vaticinio que he comprobado 3 veces. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención absoluta del rey. Una estrella caerá, no en el campo de batalla, sino dentro de estas mismas paredes, antes de la próxima luna de invierno. El rey Fernando palideció, su mirada viajando instintivamente hacia el duque de Osuna, cuyo rostro se había convertido en una máscara impenetrable de piedra. De vuelta en las profundidades, el maestro Elías se dedicaba a su obra magna. No era un proyecto para el reino, ni para la guerra, ni para la política. Era para el hombre que era rey, para su miedo más primordial, el fin de su tiempo. La búsqueda del elixir de la larga vida era una obsesión tan antigua como la propia humanidad, y el rey Fernando la había hecho suya con una desesperación que bordeaba la locura. Elías no buscaba un simple brebaje, sino la culminación de la gran obra alquímica, la creación del oro potable,
una sustancia capaz no sólo de curar cualquier enfermedad, sino de hacer retroceder el implacable avance de los años. El proceso, que había durado ya una década, era de una complejidad inimaginable. Requería ingredientes que sonaban a leyenda: rocío recolectado en un espejo de plata durante un eclipse lunar, sales extraídas de un meteorito y el dificilísimo proceso de disolver oro puro hasta convertirlo en un líquido bebible. Cada paso era un ritual peligroso, un error de cálculo, un instante de distracción, y el contenido de un alambique podía convertirse en un compuesto letal o simplemente en una escoria inútil. La urgencia del rey era palpable. En los últimos meses, una tos persistente se había apoderado de él, y un leve temblor en su mano derecha traicionaba la férrea imagen que proyectaba en público. Veía enemigos en cada sombra, conspiraciones en cada susurro. Su deseo del elixir no era solo por la vida, sino por el tiempo. Tiempo para ver a su heredero afianzado. Tiempo para aplastar a sus rivales. Tiempo para asegurarse de que su legado fuera eterno. «El tiempo se agota, maestro», le decía en sus visitas nocturnas, su voz cargada de una ansiedad febril. «Para mí y para el reino». Elías, siempre paciente, le ofrecía una advertencia filosófica. «Majestad, desafiar el orden natural tiene un precio. El elixir puede anclar el cuerpo a este mundo, pero el alma puede empezar a vagar. Se habla de fantasmas del tiempo, de ecos de vidas no vividas que persiguen a aquellos que se niegan a cruzar el umbral». Pero el rey no escuchaba las advertencias, solo veía la promesa. Una noche, el momento culminante, llegó. Tras días de calentamiento y enfriamiento controlados al segundo, una única gota de un líquido dorado y luminoso, que parecía contener la luz del sol poniente, se formó en la punta de un serpentín de cristal. Con una mano increíblemente firme, Elías la recogió en un minúsculo vial de cuarzo. Se lo presentó al rey, cuyo rostro reflejaba una mezcla de triunfo y asombro. «El primer paso está completo, majestad», anunció Elías. «Pero beberlo ahora sería una locura. La obra debe madurar con la energía de la luna nueva, o su poder podría consumirlo». El rey Fernando miraba el vial, hipnotizado. La promesa de décadas, quizás siglos, brillaba en su mano. Su impaciencia luchaba una batalla feroz contra la milenaria sabiduría de su alquimista. En la gran sala del trono se celebraba un banquete. La música de laúdes y violas llenaba el aire, mezclándose con las risas de los cortesanos y el aroma de las carnes asadas y el vino especiado. Era una escena de opulencia y poder, una demostración de la estabilidad del reino, pero bajo la superficie dorada fluían corrientes de intriga tan letales como cualquier ejército. El duque de Osuna, el consejero más cercano al rey, levantó su copa en un brindis, pero sus ojos fríos no estaban en el monarca, estaban fijos en el conde de Lemos, un noble popular y ambicioso cuya creciente influencia se consideraba una amenaza. Esta era la otra cara del trabajo de los magos, la más oscura. Lejos de los elixires de vida, se encontraba el conocimiento de su opuesto, la disolución silenciosa, el final indetectable. Los alquimistas del rey no creaban venenos burdos que causaban convulsiones y espuma. Su arte era sutil, imitando a la propia naturaleza. Un polvo incoloro e insípido que, disuelto en vino, podía simular un fallo cardíaco días después. Una esencia floral que, aplicada a los guantes de un hombre, inducía una rápida enfermedad respiratoria. Era el poder de eliminar a un enemigo sin levantar la espada, sin dejar rastro. Una escena retrospectiva nos lleva a una reunión secreta entre el duque y el maestro Elías. No se usaron palabras como muerte o asesinato.
El duque habló de la necesidad de un remedio para una ambición desmedida que amenaza la armonía del reino. Elías, con su rostro impasible, entendió perfectamente. Le entregó un pequeño sobre de cera. «Esto no es una cura, Excelencia», advirtió en voz baja. «Es una llave que solo abre una puerta, sin retorno. Úsela con la certeza de que su juicio es el juicio de la historia». De vuelta en el banquete, la oportunidad se presentó. Mientras un juglar distraía a la corte, la mano del duque se movió con la rapidez de una serpiente. Un gesto casi imperceptible, y el contenido del sobre de cera se unió al vino tinto en la copa del conde de Lemos. Minutos después, el conde se llevó una mano a la frente, quejándose de un repentino mareo. Se disculpó y se retiró a sus aposentos. La música no se detuvo. Nadie pareció darle importancia. Solo el rey y el duque intercambiaron una mirada fugaz, un entendimiento silencioso y helado. Al día siguiente, la corte se vistió de luto por la trágica y repentina enfermedad del conde. Semanas más tarde, otro noble que había cuestionado abiertamente los nuevos impuestos del rey fue encontrado en su lecho, habiendo fallecido pacíficamente mientras dormía. El jardín del rey estaba siendo podado. Las malas hierbas se arrancaban en silencio, una por una, antes de que pudieran echar raíces profundas. Pero las raíces de la desconfianza eran mucho más difíciles de controlar, y ya comenzaban a extenderse, serpenteando por los pasillos de mármol hasta alcanzar los aposentos más sagrados del palacio, los de la reina. En la quietud de su capilla privada, la reina Leonor se arrodillaba, pero sus oraciones no encontraban consuelo. Su rostro, enmarcado por un velo de encaje, era un estudio de piedad y preocupación. Leonor no era una consorte ingenua. Había llegado a la corte como una pieza en un juego dinástico, pero su inteligencia aguda y su naturaleza observadora la habían convertido en una jugadora por derecho propio. Y había empezado a notar un patrón inquietante. Las muertes, siempre convenientes, siempre repentinas, siempre atribuidas a causas naturales que, sin embargo, dejaban un regusto a artificialidad. El conde de Lemos, un primo lejano y un valioso aliado suyo en la corte, se había ido. Lord Valbuena, un juez íntegro, también. Hombres que representaban un contrapeso al poder cada vez más absoluto del rey y su consejero, el duque de Osuna. Las damas de compañía de la reina eran sus ojos y oídos, y le traían los susurros que se deslizaban por los pasillos como corrientes de aire frío. Hablaban de la nueva vitalidad del rey, casi antinatural para un hombre de su edad, pero también de sus crecientes ataques de paranoia y furia. Leonor desconfiaba profundamente de la influencia del círculo de Elías. Para ella, no eran sabios, sino tejedores de sombras. Decidió que no podía seguir siendo una espectadora pasiva. Utilizando su propia red de sirvientes leales, aquellos que aún valoraban el honor por encima del miedo, comenzó su propia y silenciosa investigación. Su oportunidad llegó cuando una de sus doncellas encontró una nota desechada cerca de la torre del observatorio. Era un fragmento de una carta astral, con anotaciones crípticas de Isabel de Valois. La reina, versada en muchas artes, reconoció la constelación de su confidente más cercano, el marqués de Ayamonte, alineada con un símbolo astrológico que representaba un final abrupto. Armada con esta peligrosa pieza de conocimiento, se enfrentó al rey Fernando. No lo acusó directamente. Fue más sutil. Le habló con preocupación sobre la salud del reino y las sombras que sentía cernirse sobre la corte. La reacción del rey fue todo lo que necesitaba. Se volvió defensivo, casi violento, advirtiéndole con dureza que se ocupara de sus bordados y sus misas,
y que dejara los asuntos de Estado a los hombres. La amenaza velada solo fortaleció su determinación. Esa misma noche, usando una llave que le había costado una fortuna en favores, la reina Leonor se deslizó fuera de sus aposentos. Cubierta con una capa oscura, con solo un candelabro para iluminar su camino, encontró la entrada secreta detrás de la biblioteca. El aire que ascendía de la escalera de caracol era frío y olía a productos químicos desconocidos. Con el corazón latiendo con fuerza, descendió a las entrañas del palacio. Al llegar al final, empujó la pesada puerta de madera. Se abrió con un chirrido, revelando el resplandor antinatural del laboratorio. Leonor entró, y la luz de los fuegos alquímicos iluminó su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras el horror y la comprensión se fusionaban en su expresión al contemplar los secretos que allí se guardaban, dándose cuenta de que la verdad era mucho más terrible de lo que jamás había imaginado. En el corazón del poder, donde las paredes tienen oídos y las sombras albergan secretos, se libraba una batalla no de espadas, sino de almas. De un lado, Maestro Valerius, el alquimista principal del círculo secreto, cuya mente brillante tejía el futuro del reino con hilos de ciencia y misterio. Del otro, Fray Anselmo, el confesor del rey, un hombre cuya fe era tan dura como el granito de las catedrales y cuya influencia se extendía desde el confesionario hasta el consejo de guerra. Para Anselmo, Valerius no era un sabio, sino un hereje que susurraba blasfemias disfrazadas de progreso en el oído del monarca. Veía en los matraces y alambiques del alquimista no la búsqueda del conocimiento, sino la mismísima obra del adversario, una corrupción que amenazaba con arrastrar el alma del rey, y con ella todo el reino, a la condenación eterna. Cada consejo de Valerius era, para el fraile, una semilla de perdición. La contienda rara vez era abierta. Se manifestaba en miradas heladas a través de los salones de palacio, en comentarios casuales cargados de veneno durante las audiencias reales. Una tarde, en la biblioteca real, la tensión se materializó. Rodeados por miles de volúmenes que contenían la sabiduría y la locura de siglos, los dos hombres se encontraron solos. «Vuestros experimentos bordean la hechicería, maestro», siseó Anselmo, su voz un susurro áspero. «Jugáis con fuerzas que no comprendéis, prometiendo un oro que solo compra la vanidad». Valerius sonrió, una sonrisa tan afilada como un bisturí. «Y vos, Fray Anselmo, ofrecéis un paraíso etéreo a cambio de una obediencia terrenal muy concreta. Mi oro, al menos, puede financiar ejércitos y alimentar al pueblo. Vuestras oraciones, ¿qué han construido últimamente?» La respuesta de Anselmo fue un silencio cargado de furia. El rey, un hombre piadoso pero fascinado por las promesas de poder y longevidad de Valerius, se encontraba atrapado en medio de esta marea de voluntades. Un día escuchaba las advertencias de su confesor sobre el fuego eterno, y al siguiente se maravillaba con un nuevo elixir que Valerius le presentaba, una sustancia que devolvía el vigor a sus viejos huesos. El alquimista y el confesor eran las dos caras de su conciencia, una que miraba al cielo y otra que buscaba dominar la tierra. La lucha alcanzó un nuevo nivel cuando Anselmo, movido por una sospecha febril, ordenó a uno de sus acólitos vigilar el ala del palacio donde Valerius tenía sus aposentos. Una noche, el espía regresó con un trozo de pergamino rescatado de un fuego, parcialmente quemado pero aún legible. Contenía fragmentos de un mensaje cifrado, lleno de símbolos astrológicos y fórmulas químicas. Para Valerius, era una simple comunicación con otro miembro del círculo. Para Fray Anselmo, era la prueba irrefutable que había estado esperando.
un pacto escrito en el lenguaje de los demonios. Con el pergamino en la mano, sintió el frío triunfo de la certeza. Tenía el arma que necesitaba para destruir a su rival. La guerra en la sombra estaba a punto de estallar a la luz. El rumor en la corte y en toda la cristiandad era que los alquimistas del rey buscaban la piedra filosofal para transmutar el plomo en oro. Era una verdad conveniente, una cortina de humo que ocultaba una ambición mucho más profunda y peligrosa. El verdadero objetivo del círculo secreto no era la riqueza material, que consideraban el oro de los necios, sino el poder absoluto que emanaba del conocimiento prohibido, el poder de los sabios. En las profundidades del palacio, más allá de bodegas y pasadizos olvidados, se encontraba su santuario, el laboratorio magno. No era una cueva oscura, sino una catedral de la ciencia secreta. El aire vibraba con el calor de los hornos Atanor, que nunca se apagaban, y el suave burbujeo de líquidos iridiscentes en serpentinas de cristal. Mapas celestes cubrían las paredes abovedadas, y el olor a hierbas exóticas, azufre y ozono se mezclaba en una atmósfera de creación incesante. Aquí Maestro Valerius instruía a sus acólitos más prometedores, como la joven y brillante Elara. Que los cortesanos sueñen con cofres rebosantes, le dijo una noche, mientras observaban un destilado de color esmeralda gotear lentamente en un frasco. Un rey con mucho oro puede ser derrocado por un ejército más grande. Pero un rey con el conocimiento para crear un veneno indetectable, un antídoto para cualquier mal, o un código que nadie pueda romper, ese rey es invencible. Nosotros no creamos oro, Elara. Forjamos los instrumentos del poder mismo. Su trabajo era multifacético. En una mesa un maestro cartógrafo usaba tintas invisibles para marcar rutas secretas en mapas militares. En otra, un botánico destilaba la esencia de una flor traída de un continente lejano, capaz de inducir una verdad profunda en quien la ingería. Y en el centro de todo, Valerius y Elara trabajaban en su aqua vitae, no para la inmortalidad, sino para curar enfermedades que la medicina convencional declaraba sentencias. El momento de la prueba llegó cuando el duque de Alba, el estratega militar más valioso del rey y un hombre que Fray Anselmo detestaba, cayó gravemente enfermo. Los médicos de la corte lo desahuciaron, hablando de una fiebre maligna que consumía su cuerpo. Anselmo preparaba ya los ritos funerarios, viendo la mano de Dios castigando la soberbia del duque. Pero Valerius intervino. En secreto administró al duque 3 gotas de su elixir esmeralda. La corte se preparó para el luto, pero al tercer día, el duque de Alba apareció en el consejo real, pálido pero firme, su recuperación calificada de milagrosa por todos, excepto por uno. Fray Anselmo vio la mano del diablo donde otros veían un milagro. La influencia de Valerius se disparó. No había entregado al rey una onza de oro, pero le había devuelto a su mejor general. Había demostrado que su poder no era una ilusión. El oro de los necios podía comprar lealtades, pero el poder de los sabios podía reescribir el destino. La milagrosa recuperación del duque de Alba no trajo la paz a la corte, sino que encendió la mecha de una guerra silenciosa. La corte del rey se convirtió en un campo de batalla donde las armas eran rumores, las municiones eran secretos y las bajas eran reputaciones destrozadas. Fray Anselmo, incapaz de atacar a Valerius directamente, sin contradecir la aparente voluntad divina que había salvado al duque, cambió de estrategia. Inició una campaña de susurros. Desde el púlpito de la capilla real, sus sermones comenzaron a hablar con fervor sobre los peligros de la falsa ciencia y los milagros engañosos que apartaban a los hombres de Dios.
Nunca mencionó a Valerius por su nombre, pero cada palabra era una flecha dirigida al corazón del círculo secreto. En el confesionario, absolvía los pecados de los nobles mientras plantaba semillas de duda y miedo sobre el consejero del rey que no se regía por las leyes sagradas. Pronto, los cortesanos más conservadores y las damas más piadosas comenzaron a hacer la señal de la cruz disimuladamente cuando el alquimista pasaba. Valerius no era un hombre que se dejara acorralar. Respondió con la misma moneda, pero con la precisión de un cirujano. Su propia red de informantes, cultivada durante años, se extendía desde las cocinas hasta las alcobas de los nobles. No le interesaban los pecados de la carne, sino las traiciones del espíritu. Su objetivo era la hipocresía del círculo de Anselmo. Una noche, uno de sus agentes interceptó una carta de un varón, conocido por su devoción pública y su alianza con el fraile. La carta, dirigida a un embajador de un reino rival, detallaba debilidades en las defensas fronterizas del reino. Usando su dominio de la caligrafía y los pigmentos, Valerius añadió una sutil postdata, imitando perfectamente la letra del varón, que implicaba que la información se compartía con la bendición y guía espiritual de Fray Anselmo para purificar un reino corrupto. La carta falsificada fue descubierta por la Guardia Real. El escándalo fue monumental. El varón fue arrestado, y aunque Anselmo negó vehementemente cualquier conocimiento del asunto, una mancha de sospecha indeleble se adhirió a su sotana. La corte se partió en dos. La paranoia se convirtió en el aire que se respiraba en los pasillos dorados. Cada conversación era un cálculo. Cada sonrisa, una máscara. Un día una de las damas de compañía de la reina, conocida por su lealtad a Anselmo, cayó en un profundo sueño del que no pudo ser despertada. Un estado de suspensión vital que los médicos no podían explicar. ¿Fue una advertencia de Valerius o una estratagema de Anselmo para culpar al alquimista? Nadie lo sabía, pero el miedo se intensificó. El rey, asediado por facciones enfrentadas, sintió como el control se le escapaba de las manos. Finalmente, harto de la ponzoña que infectaba su corte, convocó a Valerius y a Anselmo a sus aposentos privados. Su rostro era una tormenta. «Esta guerra de sombras termina ahora», tronó. «Ambos afirmáis servirme a mí y al reino. Probadlo. El próximo que actúe contra el otro no se enfrentará a su rival, sino a mi justicia». La amenaza quedó suspendida en el aire, tan pesada y fría como el acero de la espada del verdugo. En un mundo gobernado por la lógica fría de la política y los secretos arcanos del círculo, floreció algo tan irracional como poderoso. Un amor prohibido. Elara, la discípula más brillante de Valerius, poseía una mente que desentrañaba los enigmas de la materia, pero su corazón había sido capturado por un hombre que representaba todo lo que su mundo secreto debía evitar. Él era el capitán Rodrigo de Silva, el joven y honorable jefe de la Guardia Real. Un hombre de deber, leal a la corona y a la fe, cuyo mundo estaba hecho de líneas claras, orden, ley y la palabra de Dios tal como la interpretaba gente como Fray Anselmo. Su amor era un secreto dentro de otro secreto, un riesgo que podía aniquilarlos a ambos. Sus encuentros eran robados a la noche. Se veían en rincones olvidados de los jardines del palacio, bajo la sombra de un antiguo acueducto o en la quietud de la biblioteca mucho después de que los eruditos se hubieran retirado. Para Rodrigo, Elara era un enigma fascinante, una mujer cuya inteligencia brillaba más que cualquier joya de la corte. Para Elara, Rodrigo era un ancla de decencia y claridad en un océano de ambigüedad y conspiración. «Tu mundo está hecho de sombras y códigos», le dijo él una noche, acariciando su mano. «El mío
de acero y juramentos. ¿Cómo pueden coexistir? Quizás no pueden, respondió ella, su voz apenas un susurro. Quizás solo pueden encontrarse en la oscuridad, entre ambos mundos. La tensión de su doble vida era inmensa. Durante el día, Elara trabajaba con Valerius en experimentos que desafiaban los dogmas de la época. Por la noche se entregaba a un amor que la ponía en peligro a ella y a todo el círculo. La prueba definitiva para su amor llegó de la mano de Fray Anselmo. Convencido de que Valerius realizaba actividades heréticas, el fraile persuadió al rey de que había una brecha de seguridad en el palacio, una influencia corruptora que operaba desde las entrañas del castillo. El rey, presionado, ordenó al hombre más fiable que conocía que llevara a cabo una investigación exhaustiva y discreta, el capitán Rodrigo de Silva. A Rodrigo se le encomendó la tarea de registrar cada pasadizo, cada cámara oculta, cada rincón sospechoso del palacio. Su deber lo obligaba a obedecer sin cuestionar. Para Elara la noticia fue como un puñal de hielo. El hombre que amaba era ahora la mayor amenaza para su mundo. Intentó disuadirlo sutilmente, hablando de viejas leyendas y pasajes peligrosos, pero la determinación de Rodrigo era inquebrantable. Una noche, mientras seguía un extraño mapa de la estructura del palacio encontrado en los archivos reales, Rodrigo notó una anomalía arquitectónica en los sótanos más profundos, una pared que sonaba hueca. Con el corazón latiéndole con fuerza por el deber, empujó una piedra suelta y reveló el borde de una puerta secreta. Al otro lado, sabía que encontraría respuestas. Puso la mano en la empuñadura de su espada, preparándose para lo desconocido. No sabía que desde la oscuridad del otro lado, a través de una diminuta rendija, Elara lo observaba, con el rostro pálido y el alma dividida entre el amor y la lealtad. El poder del círculo secreto no se basaba únicamente en sus conocimientos de química o en su red de espionaje, sino en un pilar fundamental, la profecía del cometa. Durante décadas, Valerius y sus predecesores habían interpretado las estrellas, consultado textos antiguos y realizado complejos cálculos astrológicos. Todos los signos apuntaban a un evento cósmico que coincidiría con un momento de gloria para el reino. La profecía afirmaba que cuando el cometa de 2 colas rozara la constelación del León, la reina, estéril durante años, daría a luz a un heredero varón. Este príncipe uniría 2 coronas a través del matrimonio y daría inicio a una edad de oro, guiado por la sabiduría del círculo. Era el plan maestro de Valerius, la justificación de todas sus acciones arriesgadas y moralmente ambiguas. Había convencido al rey de su veracidad, convirtiendo la astronomía en política de Estado. La noche en que el cometa apareció, brillante y majestuoso en el cielo nocturno, toda la corte contuvo la respiración. Valerius, desde su observatorio, se sentía en la cima de su poder, un arquitecto del destino. Al mismo tiempo, en los aposentos reales, la reina entraba en un parto difícil. Las horas pasaron con una tensión insoportable. Fray Anselmo rezaba en la capilla, pidiendo a Dios que desenmascarara lo que él consideraba una farsa demoníaca. Valerius observaba las estrellas, seguro de su triunfo. Al amanecer llegó la noticia, no con el sonido de las trompetas que anuncian a un príncipe, sino con el murmullo confuso de los sirvientes. La reina había sobrevivido, pero había dado a luz a una niña. Una princesa sana, pero una niña. La profecía se había hecho añicos. El silencio en el observatorio de Valerius fue absoluto. Sus mapas celestes, sus cálculos precisos, sus décadas de estudio, de repente parecían las divagaciones de un loco. Miró el cometa, ahora un presagio no de gloria,
sino de su fracaso. Para sus enemigos, fue un regalo del cielo. Fray Anselmo salió de la capilla con el rostro iluminado por un fervor justiciero. «Dios ha hablado», proclamó en el patio del palacio. «Ha rechazado las promesas vacías de los hombres que leen su futuro en las estrellas en lugar de en las sagradas escrituras. El cielo nos ha enviado una princesa, no el rey Mesías de un alquimista». El impacto en el rey fue devastador. Su fe en Valerius, ya erosionada por la guerra de susurros, se derrumbó por completo. Se sintió como un necio, un pecador que había puesto su confianza en la hechicería en lugar de en la providencia. El círculo secreto se sumió en el caos. Algunos miembros huyeron temiendo una purga. Otros cuestionaron abiertamente el liderazgo de Valerius. ¿Se había equivocado? ¿O los había engañado a todos desde el principio? La autoridad del maestro alquimista se evaporó como un destilado sobre el fuego. Esa misma tarde, un decreto real fue emitido. El laboratorio magno debía ser sellado, sus contenidos inventariados por los hombres de Fray Anselmo, y maestro Valerius fue convocado ante el trono, no como el consejero más cercano del rey, sino como un súbdito llamado a juicio, su destino tan incierto como una estrella oculta por las nubes. La confianza del rey Alfonso V, antes un pilar de granito sobre el que se erigía el poder de los magos, comenzaba a erosionarse. No fue un derrumbe súbito, sino una lenta corrosión, alimentada por susurros en los pasillos y fracasos velados. La profecía de la victoria aplastante en las llanuras de Almansa se había convertido en una retirada costosa, una herida en el orgullo del reino que las explicaciones astrológicas de la maestre Elara ya no podían sanar. Cada elixir que le ofrecían para su fatiga crónica parecía haber perdido su potencia, y en las largas noches de insomnio, el monarca se encontraba solo con sus pensamientos, cada vez más sombríos. El principal arquitecto de esta creciente desconfianza era el duque de Valdivia, un hombre de lógica fría y ambición de acero, que veía en los magos no a consejeros místicos, sino a una peligrosa facción que acumulaba un poder paralelo al de la corona. Con una paciencia de cazador, el duque presentaba al rey informes detallados, las vastas tierras y fortunas que la orden había adquirido, los nombramientos clave en la corte que respondían a su influencia, las extrañas dolencias que afligían a sus oponentes políticos. No hacía acusaciones directas, simplemente exponía los hechos como piezas de un rompecabezas ominoso, permitiendo que el propio rey llegara a la inevitable conclusión. Una noche, mientras la luna se filtraba por los vitrales de sus aposentos privados, Alfonso observaba un mapa estelar que Elara le había regalado, un tapiz de seda y plata que supuestamente delineaba el destino de su linaje. Por primera vez, no vio en él la guía de los cielos, sino los hilos de una marioneta. ¿Eran las estrellas las que dictaban sus movimientos? ¿O era la mano de Elara la que movía las estrellas en el mapa para guiar la suya? La duda, una vez plantada, creció como una enredadera venenosa, ahogando la fe que había profesado durante décadas. Recordó las palabras de su padre en su lecho de despedida. «Confía en el acero y en el oro, hijo. Todo lo demás es humo y espejos». Durante años había creído que los magos eran la excepción, una verdad más allá del metal y la moneda. Ahora, en el silencio de su soledad, el humo comenzaba a disiparse, y lo que veía en los espejos de su palacio ya no era el rostro de un rey divinamente guiado, sino el de un hombre que temía haber sido el más grande de los necios. Esa noche, la decisión tomó forma en su mente, no con la furia de una tormenta, sino con la quietud helada de una helada invernal.
El tiempo de los susurros arcanos había terminado. Se acercaba el tiempo del silencio. El golpe contra el círculo de los magos no provino de un enemigo externo, ni siquiera del duque de Valdivia, sino de las entrañas mismas de la orden. Surgió de la ambición herida y la conciencia atormentada de un iniciado, el hermano Tadeo. Joven, brillante y consumido por la impaciencia, Tadeo había vivido a la sombra de la maestre Elara, admirando su poder pero resintiendo su autoridad absoluta. Veía cómo la búsqueda del conocimiento se había corrompido, transformándose en una herramienta para amasar poder terrenal. Las profecías se ajustaban para complacer al rey. Los elixires se reservaban para los aliados políticos y los venenos. Tadeo prefería no pensar en los rumores sobre los remedios finales que se preparaban en los laboratorios más profundos. Su desilusión se convirtió en una oportunidad cuando fue contactado en secreto por agentes del duque de Valdivia. El encuentro tuvo lugar en el scriptorium olvidado de un monasterio extramuros, un lugar impregnado del olor a pergamino antiguo y verdad abandonada. Allí, bajo la mirada impasible de santos de piedra, Tadeo tomó la decisión que sellaría el destino de sus hermanos. No fue una traición fácil. Recordaba las enseñanzas de Elara, la emoción de transmutar el plomo en un metal brillante, el asombro de trazar los caminos de los cometas. Pero también recordaba el miedo en los ojos de un varón que se había opuesto a la orden y que semanas después se consumió por una fiebre que ningún médico pudo explicar. Con manos temblorosas, Tadeo entregó al duque la llave de todo: el libro de contabilidad cifrado de la orden, el diario personal de Elara donde anotaba sus interpretaciones más sinceras de las estrellas, a menudo en contradicción con las que presentaba al rey, y lo más condenatorio de todo, una muestra de acónito procesado, un compuesto indetectable conocido en el círculo como la lágrima silenciosa. Cada documento era un clavo en el ataúd de los magos. El duque de Valdivia, un maestro del juego político, recibió las pruebas sin mostrar emoción, pero sus ojos brillaban con el triunfo. Sabía que no solo tenía en sus manos la caída de la orden, sino también la gratitud eterna de un rey paranoico. Días después, en el Salón del Trono, el duque presentó su caso ante Alfonso V. No hubo dramatismo, solo la fría y metódica presentación de las pruebas. El libro de contabilidad revelaba una riqueza que rivalizaba con la del propio tesoro real. El diario de Elara mostraba la manipulación de las profecías. La muestra del compuesto hablaba por sí sola. El rostro del rey se convirtió en una máscara de furia gélida. La duda se había transformado en una certeza amarga. La traición que sentía era profunda, no solo hacia su corona, sino hacia su propia alma. Había confiado en ellos. El círculo que se creía impenetrable había sido roto desde dentro. La trampa estaba lista, y los magos, absortos en sus mapas celestiales, no vieron la tormenta terrenal que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El amanecer llegó no con la luz, sino con el sonido del acero. Las puertas del observatorio de los magos, que durante generaciones solo se habían abierto a los iniciados, fueron derribadas por la Guardia Real. La operación fue precisa, silenciosa y brutal. Tomados por sorpresa entre sus alambiques y pergaminos, los alquimistas del rey fueron arrestados sin resistencia. La maestre Elara, encontrada en meditación frente a un complejo astrolabio de latón, no mostró sorpresa, solo una profunda resignación, como si hubiera leído este final en las estrellas hacía mucho tiempo. El juicio fue una farsa, un espectáculo cuidadosamente orquestado para legitimar la purga. Se celebró en el gran salón del Alcázar, abarrotado de nobles, clérigos y embajadores,
todos ansiosos por presenciar la caída de quienes una vez susurraron el destino del reino. Los magos, despojados de sus túnicas ceremoniales y vestidos con simples ropas de lino, se enfrentaron a un tribunal presidido por el propio rey Alfonso V, cuyo rostro era una máscara impenetrable de autoridad. El duque de Valdivia actuó como fiscal, presentando las pruebas de Tadeo con una retórica fulminante. Habló de herejía, de traición, de la manipulación de la confianza sagrada del monarca. El diario de Lara fue leído en voz alta, sus observaciones privadas sobre la credulidad del rey expuestas para humillarla públicamente. El libro de contabilidad se presentó como prueba de su codicia, y la muestra del compuesto, la lágrima silenciosa, se exhibió como la herramienta de su conspiración. Cuando llegó su turno de hablar, el Ara se puso de pie con una dignidad que silenció a la multitud. No suplicó ni negó las acusaciones de frente. En cambio, habló del conocimiento como una fuerza peligrosa, una marea que podía construir puertos o arrasar ciudades. Afirmó que sus acciones, aunque ambiguas, siempre habían tenido como objetivo proteger el reino de sí mismo, de las ambiciones de los hombres y de la miopía de los reyes. Gobernamos las fuerzas invisibles para que usted, Majestad, pudiera gobernar el mundo visible, declaró su voz resonando en el salón. Le ofrecimos sabiduría y usted solo vio poder. Le mostramos el universo y usted solo vio un espejo. Sus palabras, aunque valientes, cayeron en oídos sordos. La corte ya había decidido su veredicto. El rey no pronunció una sola palabra durante todo el proceso. Su silencio era más condenatorio que cualquier grito. Finalmente, el jefe del tribunal se levantó y leyó la sentencia. Culpables de alta traición, hechicería y conspiración contra la corona. La pena era la purificación. Mientras los guardias se los llevaban, el Ara fijó sus ojos en el rey por última vez. No había odio en su mirada, ni miedo, sino una extraña compasión. Era la mirada de una astrónoma observando una estrella a punto de colapsar sobre sí misma. El rey desvió la vista, incapaz de sostener el peso de aquel juicio silencioso. La plaza mayor había sido despejada para el acto final. No era una celebración, sino un ritual sombrío, una declaración de poder grabada con fuego en la memoria de la ciudad. En el centro no había una pira para cuerpos, pues el rey, en un acto de calculada clemencia, había conmutado la sentencia por el exilio perpetuo a una isla inhóspita. En su lugar se erigía una hoguera monumental construida no con simple leña, sino con el alma misma de los magos, sus libros, sus mapas estelares, sus tratados de alquimia, los pergaminos que contenían generaciones de conocimiento arcano. Era la aniquilación de un legado. Los magos fueron llevados a una plataforma elevada para que presenciaran la destrucción de su vida y su obra. La multitud observaba en un silencio tenso, una mezcla de temor reverencial y curiosidad morbosa. El rey Alfonso V y el duque de Valdivia observaban desde el balcón del palacio, figuras distantes que orquestaban el fin de una era. Cuando el verdugo acercó la antorcha a la pira de conocimiento, la maestre Lara no cerró los ojos. Observó cómo las llamas comenzaban a lamer los bordes de manuscritos que ella había memorizado, cómo el calor ondulaba el aire sobre instrumentos que habían medido el cosmos. No sintió pena por los objetos, sino por el mundo que se privaba de ellos. Pensó en la ironía. Un rey que temía el conocimiento tanto como anhelaba el poder, incapaz de comprender que ambos eran dos caras de la misma moneda. El fuego creció con una furia anaranjada, consumiendo la filosofía, la astronomía y la química en un solo acto de barbarie ilustrada.
El humo negro que se elevaba hacia el cielo llevaba consigo las cenizas de descubrimientos que no volverían a hacerse en siglos. El rey esperaba que este fuego purificara su reino de la influencia de los magos, que borrara su recuerdo y reafirmara su autoridad absoluta. Pero el conocimiento es más resistente que el papel. En medio del crepitar de las llamas, una corriente de aire caliente levantó una sola página medio quemada de un tomo de Hermes Trismegisto. La página danzó en el aire, un espectro de sabiduría flotando sobre las cabezas de la multitud. Giró y descendió lentamente, como una pluma, hasta aterrizar a los pies de un joven acólito anónimo que había servido a los magos. Con un movimiento rápido, el joven cubrió la página con su pie, y cuando nadie miraba, la recogió y la escondió bajo su túnica. El calor de la página era un rescoldo de esperanza contra su piel. Mientras los magos eran conducidos hacia su exilio, y el rey se retiraba a su palacio creyéndose victorioso, esa única página, con sus diagramas de la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos, representaba una verdad inmutable. Las ideas no pueden ser encadenadas ni quemadas. Pueden ser silenciadas, pero sus ecos siempre encuentran una forma de sobrevivir. Pasaron 20 años. El rey Alfonso V envejeció en su trono, gobernando un reino de una eficiencia implacable y predecible. La corte, antes un lugar de maravillas y misterios, se había convertido en un nido de burócratas y lógicos. No había profecías que guiaran las campañas militares, solo cálculos de suministros y soldados. No había elixires que prometieran vitalidad, solo médicos que ofrecían sangrías y oraciones. El rey había obtenido su poder absoluto, libre de los susurros de los magos, pero a un costo que solo él percibía en la quietud de la noche. El reino prosperó en apariencia, pero carecía de alma. Las alianzas que los magos habían forjado a través de la diplomacia mística y el conocimiento de las debilidades humanas se desmoronaron. Las innovaciones agrícolas basadas en sus estudios de los ciclos lunares y la composición del suelo fueron abandonadas, y las cosechas se volvieron caprichosas. Alfonso se encontraba a menudo despierto, atormentado no por fantasmas, sino por la memoria de la mirada de Elara, aquella mezcla de piedad y advertencia. Se preguntaba si, al destruir a sus consejeros, no había cegado al reino. Mientras tanto, la historia de los magos del rey se transformó. De ser figuras de poder, pasaron a ser leyendas, cuentos de advertencia susurrados junto al fuego. Se convirtieron en los villanos de las obras de teatro populares y en los héroes de los relatos clandestinos. Su verdadera historia, su ciencia y su filosofía se disolvieron en el mito. Sin embargo, el legado no fue completamente borrado. Aquella única página salvada del fuego por el joven acólito se convirtió en una reliquia, el texto fundacional de una nueva sociedad secreta. En bodegas y áticos, pequeños grupos de eruditos se reunían para estudiar sus símbolos, tratando de reconstruir el vasto edificio de conocimiento, a partir de ese único fragmento. La página hablaba de la tabla esmeralda, del principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Esta idea, preservada a través de generaciones, resurgiría siglos después, influyendo sutilmente en los pioneros de la ciencia y la filosofía, hombres que buscaban patrones universales en la naturaleza, sin saber que seguían las huellas de los alquimistas caídos. El legado de los magos no fue el poder que ejercieron sobre un rey, sino las preguntas que plantearon sobre el universo. El documental concluye en un archivo moderno. Un historiador con guantes blancos examina un artefacto recién descubierto, un pequeño medallón de plata que perteneció al acólito. Al abrirlo,
Revela un compartimento secreto donde yace, doblado con increíble cuidado, el fragmento original de la página rescatada del fuego. La cámara se acerca a los intrincados diagramas. La voz del narrador concluye. Los imperios caen y los reyes se convierten en polvo. El poder es efímero, pero la búsqueda del conocimiento, la necesidad de entender nuestro lugar entre las estrellas, es un fuego que nunca se extingue. Los susurros de los magos fueron silenciados, pero sus ecos resuenan aún en los corredores de la historia, recordándonos que siempre hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía.